Ya está. Se supone que ya inició. Listo. Ya inició, ahora sí. Les decía que en el caso de sinonimia, por ejemplo, ¿sí? Podemos encontrar estos dos tipos de, ¿ya? En lenguaje también tratan estos aspectos teóricos, por si acaso, que yo recuerde, a mí me los enseñaron también ahí, ¿ya? En cuanto a sinonimia, ¿no? Se habla de que las palabras se pueden reemplazar, ¿no? De que una palabra tiene el mismo sentido que la otra o el mismo significado que la otra, ¿listo? O tiene un significado semejante. ¿Qué tal, Benjamín? ¿De acuerdo? Y se habla de dos tipos. Justamente por un lado la sinonimia relativa o parcial y la sinonimia absoluta o total, ¿no? Entonces, por un lado, si hablamos de sinonimia relativa, ¿alguien recuerda qué queremos decir? O en el caso de sinonimia absoluta o total, ¿no? O tal vez recuerdan, por ejemplo, un tipo de sinónimos que se conceptualizaban de tal modo y otro que se conceptualizaban de otro modo. A ver, Abigail, veo que ha levantado por aquí la mano, ¿sí? Puedes hablar si Yo sí gustas. quería ver el chat y se apretó el otro. Ah, ya, no, no te preocupes, ya. Muy bien. ¿Qué tal? Ah, hay otro Benjamín. Estoy viendo que hay dos Benjamín. Ya, si hay uno más, por favor, manifiéstese, ¿ya? Para saber qué quieres. Ya, listo. ¿Alguien por ahí recuerda esta distinción que hacen o de repente no recuerda exactamente cuál es o cuándo es sinonimia relativa, cuándo es sinonimia total, bueno, absoluta? ¿Ya? A ver. En el caso de la sinonimia relativa, miren estos ejemplos. ¿Ya? Podríamos decir que las palabras ahí, ¿sí? Refieren al mismo, digamos, al mismo estado, ¿no? Por ejemplo, él se quedó alterado. ¿Ese alterado a qué refiere? O en el otro caso, ¿no? Se ha alterado el orden de los elementos de la oración. A ver, ¿qué dice Gonzalo? Que ahí se estaba riendo. ¿Sí? ¿O qué sugieren? A ver, voy a... Malo es que no los veo a todos. ¿Qué sugiere Diana, por ejemplo, en ese primer caso? A ver, voy a poner para ver toda la lista, ¿ya? ¿Qué dice, por ejemplo, no, no veo, sino solo Miguel, Manuel, no sé si está por aquí Marisol, ahí está Cielo, a ver, recuerdo que Cielo está participando también la otra vez, Yasmín, no, no está Marisol, ya bueno. ¿Qué, por ejemplo, dicen respecto de ese caso Naomi? ¿Nadie? Recuerden que en estos casos, por ejemplo, así como se ven, ¿sí? No podríamos decir que ambos alterados están refiriendo a lo mismo, ¿no? Entendemos justamente que el primero está relacionado con que se encuentra pues nervioso, ¿no? Molesto, ¿listo? Esta persona a la que se aduce. Y por otro lado tenemos que se ha variado el orden de, ¿no? Entonces entendemos que en este caso, por ejemplo, alterar, ¿sí? Para decir se quedó molesto tras la discusión o o perdón, se ha cambiado, se ha variado el orden de los elementos de la oración, ¿no? Variar y alterar, así como molesto y alterado, no podrían ser sinónimos totales, ¿de acuerdo? Son sinónimos parciales o relativos porque se intercambian solo en ciertos contextos, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo decir que en el segundo caso, alterado, por ejemplo, equivale a lo de nervioso o molesto que justamente se expresa a través del alterado anterior, ¿no? O que equivale para el contexto anterior. Entonces acá vemos que este término, ¿sí?
no es sinónimo en sí de ninguno de los otros que he mencionado, ¿ya? No es un sinónimo total. Solo es parcial porque solo va a ser un sinónimo en ciertos contextos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en el caso de la sinonimia total o absoluta? Al revés, se entiende que los términos sí son intercambiables en todos los contextos. Se dice, por ejemplo, que la sinonimia absoluta es menos frecuente, ¿ya? Es, digamos, menos habitual, ¿ya? En todas las lenguas generalmente, ¿listo? La que es más evidente o más frecuente es la sinonimia relativa o parcial, donde los términos solo son sinónimos en ciertos contextos, ¿ya? Muy bien. En lo que nosotros tengamos, de repente vamos a ver las palabras, pues no, generalmente las vamos a ver descontextualizadas. En algunos casos puede ser que las encontremos en oraciones, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, en esos casos tenemos que tener cuidado si es que vamos a encontrar el sinónimo relativo o parcial o el sinónimo absoluto o total, ¿ya? Muy bien. Veamos unos ejercicios, ¿ya? A ver, acá sí recuerden, pueden participar por el micro o en el caso de que no lo quieran así, o de repente no sea factible, ya lo pueden hacer a través del chat, o si no, a través del chat, no hay problema, ¿ya? Veamos algunos ejercicios. Muy bien. Tienen el caso de la palabra despojar, ¿sí? La premisa y cómo alternativas tienen estas. ¿Ya? Ese es digamos, una de las formas que generalmente se evalúan, ¿sí? Hay una premisa, 5 alternativas, se entiende que 4 de ellos son distractores y uno viene a ser la respuesta. Estamos buscando los sinónimos, ¿sí? O bueno, el sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo en este caso de despojar? Usurpar. Bien, por ejemplo, por aquí comenta, ¿sí? Lo de usurpar. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿o hay alguna duda respecto de eh, alguna de las palabras que aparece por aquí? ¿Sí? Coinciden entonces allí con usurpar, ¿de acuerdo? Hablamos, se entiende, justamente con usurpar, ¿no? Y habrán visto ya de lo de tomar el lugar justamente de, ¿ya? ¿Listo? Entonces justamente entendemos que esta es la respuesta para este caso. Lo de arremeter, hablamos, por ejemplo, de embestir, ¿ya? Coercer, ¿sí? Coercer, coerción va con lo de obligar, ¿sí? A forzar a alguien que haga algo, ¿no? O que actúe de cierta manera, mejor dicho. Que cambie de parecer, que actúe. ¿Qué sucede en el caso de aquí, por ejemplo, con evadir? Podemos decirlo de soslayar, olvidar, incluir, retomar o remitir. ¿Qué sugieren por aquí de acuerdo con lo que tenemos, ¿sí? Debajo, ¿no? Hablando ya o refiriéndonos a las alternativas de esa forma. ¿Qué dice, por ejemplo, Doris? ¿Qué comenta Shirley? O por ahí también Abigail. Soslayar. Bien, por aquí uno de sus compañeros ha comentado lo de soslayar. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna otra alternativa que ustedes crean posible para este caso? ¿Ya? Me dicen lo de, ¿sí? Soslayar, coinciden, ¿de acuerdo? Aquí también Yamil y Julian, ¿ya? Comentan lo de soslayar, ¿no? Evadir, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen lo de evadir responsabilidades, ¿no? Hablamos de eludir, soslayar, podemos hablar de evitar también, ¿sí? ¿Listo?
¿Algún problema con las demás palabras? Lo de remitir básicamente refiere a lo de enviar, por ejemplo, ¿sí? De ahí lo de remitente. Y remitir también se entiende a lo de referir, ¿no? Cuando se dice que una idea remite a alguna que se haya manifestado anteriormente. También por si acaso lo de remitir refiere a perdonar, ¿ya? Por ejemplo, lo que veíamos hace un tiempo cuando se hablaba de esto del indulto, ¿no? Con frecuencia, ¿ya? Hay un sinónimo, indultar, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede en estos otros casos? Con discrepar, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que estamos en una etapa de debates, ¿sí? Vemos que una serie de candidatos o de repente especialistas, ¿no? Dice, yo discrepo con tal propuesta, ¿no? O tal vez uno mismo, ¿no? Como elector, ¿no? Como parte de ese público elector, o quizás aún no, ¿sí? Da su opinión respecto de alguna de las propuestas. ¿Bien? ¿Qué sugieren entonces por aquí? A ver, ¿qué dice los dos Benjamín por acá? ¿Ya? Uno de ellos estaba participando. Muy bien. Divergir. Muy bien, por aquí me hablan de divergir, ¿de acuerdo? Sí, coincide por aquí también Shelley, ¿ya? Muy bien, entendemos entonces que lo de divergir, ¿sí? Cuando hablamos de que hay opiniones divergentes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos muy bien, Alexandra, en los textos dialécticos, que hoy también vamos a ver uno, ¿ya? O cuando hablamos, por ejemplo, de lo de divergir se puede entender como pensar diferente, ¿ya? U opinar diferente, ¿no? Definitivamente alude a esa diferencia que hay, ¿ya? Va de la mano, por ejemplo, con lo de disidente. Hay una palabra que es disidente, ¿ya? Que es justamente el que está en contra de ciertas ideas, ¿no? Ya sea a nivel político, religioso, muy bien. ¿Listo? ¿Qué sucede, por ejemplo, con cizañar, que es una palabra que también aquí tenemos, ¿ya? Cizañar se refiere a malquistar, por ejemplo, enemistar, ¿de acuerdo? Ya, creo que las demás sí se llegan a ver adecuadamente. En cuanto a confundido, tenemos el caso de abrumado, oscurecido, melancólico, indeciso o inestable. Muy bien, ahí aunque un poco tarde, pero sí, estamos de acuerdo, sí. Divergir era la respuesta en la 3. Dime, perdón. Indeciso. Ya, indeciso, me comentan. ¿De acuerdo? Profesora, pero me trae dudas esta indeciso y este inestable. ¿Ya? ¿Alguna sugerencia más? Por aquí, por ejemplo, Alexandra, sí, comenta que esa es la de abrumado. Julian coincide con ella, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué sugieren entonces en este caso? Bien. Se sugiere lo de avión, veo, ¿sí? ¿Ya? Y también habían dicho lo de dinosaurio, ¿no? ¿Ya? Habían hablado también de dinosaurio. Ojo, si yo pregunto por otra alternativa no es porque necesariamente la anterior esté mal, ¿ya? Ah, perdón, sí, indeciso. Indeciso. ¿Ya? En el caso de confundido, ¿bien? Hay una serie de sentidos que tiene esta palabra y por lo tanto tiene una serie de sinónimos y también antónimos. Miren, por ejemplo, en cuanto a confundir, podemos hablar de desorientar, despistar, aturdir, ¿ya? Con lo de confundir, ¿sí? Y como antónimo, por ejemplo, orientar,
por otro lado, también confundir refiere a lo de revolver, mezclar, combinar, enredar, ¿sí? Y pues un antónimo puede ser algo de ordenar, por ejemplo. Y otra acepción de confundir refiere a lo de turbarse, anonadarse, abochornarse, todo con, ¿ya? Abrumarse, ¿sí? Avergonzarse, ¿qué más han puesto por acá? Agobiarse, ¿listo? Entonces, según lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de lo que tenemos, por ejemplo, abrumado sería el sinónimo ideal. ¿Y qué pasa con los demás casos que estaban por ahí generando duda? Miren, en el caso de indeciso, ¿no? Indeciso refiere a alguien que está, ¿de acuerdo? Dudoso de, ¿no? No sabe si tomar, digamos, un camino u otro, ¿no? Entendemos que se encuentra entre dos, digamos, vías, ¿de acuerdo? No está seguro de, ahí está, ¿de acuerdo? A ver, quiero ver qué otros sinónimos proponen para indeciso, que por cierto la escribí mal. Ya, acá está. En el caso de indeciso, tenemos, por ejemplo, lo de vacilante, dudoso, que ya más o menos lo decía, titubeante, inseguro, ¿sí? Y se habla de confuso como sinónimo de, ya tengan mucho cuidado entonces. También se refiere a dubitativo, irresoluto, por ejemplo. Ahí hay un sinónimo, ya que puede por ahí de repente, ¿no? Lo de irresoluto. Y el que sí es decidido, profesora, el seguro, se hablaría del resuelto, ¿de acuerdo? Inestable es inconstante, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de inconstante, veleidoso, intermitente, ¿no? ¿Ya? Que cambia de, ¿no? ¿De acuerdo? Se llega a ver entonces por qué era uno y no otro. Ya, tengan cuidado con esas otras palabras que por ahí pueden generar cierta duda, ¿no? A ver. Sigamos. Cuando las palabras son polisémicas también, como ven, pueden conllevar a que uno, pues, ¿no? Sí, ¿ya? Y es entendible, ¿ya? Como ustedes ven, yo misma en el tiempo que ya, pues, ¿no? Llevo también trabajando en el curso, ¿no? No es que yo voy a hacer un diccionario, no me fío mucho de mi memoria porque a veces se me cruzan por ahí las palabras, ¿ya? Por eso prefiero verificar, ¿ya? Y de ahí pues ir comentando un tanto más de lo que sí tengo firme, por así decirlo, ¿ya? Por si acaso. No lo voy a saber absolutamente todo, así lo voy a tener retenido, eso sí. Muy bien, por aquí tienen entonces estas opciones para trabajador, ¿ya? ¿Qué diríamos entonces en el caso de aquí? Hacendoso. Bien, hacendoso proponen. Ya, por aquí Cielo, ¿sí? Y Yamil proponen lo de eficiente. Muy bien. Y hay justamente un par de palabras ahí que resulta que siempre me ha generado cierta confusión también. Quizás también ustedes, ¿ya? Entonces están entre la C y la D, ¿no? En este caso. ¿Ya? Si hablamos de, claro, un sinónimo de trabajador, se entiende que sería pues alguien dedicado, ¿no? ¿Ya? Alguien pues, se entiende, claro, hacendoso. Por ejemplo, el antónimo de trabajador podemos decir, bueno, profesora, sería algo como holgazán, ¿no? Perezoso. Otra palabra que les había dicho creo alguna vez es la de poltrón, ¿ya? Entonces por ahí tenemos antónimos, sí. ¿Listo? Pero como sinónimo entendemos que nos referimos a hacendoso. Justamente estas dos palabras que me generan extrañeza, ¿ya? Les comento que una me envía la otra. Me dicen eficiente es eficaz. A ver, veamos qué dicen de eficaz, ¿ya? Eficaz es activo, enérgico, vigoroso, ya veamos la definición, que logra ser efectivo un intento o propósito, ¿no? Por ejemplo, si se habla, ahí está, de una medida
eficaz contra el paro. Se entiende que es algo que ha tenido éxito, por así decirlo, ¿no? Algo que ha funcionado, ¿no? Entonces, por ello lo de hacendoso en este caso. A ver, quisiera ver algo más sobre eficiente, ya en el, aunque esto también se entiende que me da justamente lo del DLE, ¿no? Del Diccionario de la Lengua Española, recuerden. Es muy útil para estos casos, ¿sí? A ver, vamos viendo la otra para ir ganando un poco de tiempo. En el caso de cansado, ¿ya? Tienen ahí las alternativas para esa premisa, o bueno, para ser sinónimos de esa premisa. Muy bien. Ya. Curioso. Bien, por aquí me comentan lo de cansino. ¿Alguien más? Cansino. Ya. Bien. Me dicen lo de cansino. ¿Ya? ¿Coinciden? Sí, aquí coinciden. Muy bien, se entiende justamente algo que ya resulta pues definitivamente no extenuante. Por ejemplo, de cansado también se habla como sinónimo de esta palabra, se habla de laxo, se habla de exhausto, ¿sí? Bien, en cuanto a marchito, marchito, por ejemplo, yo recuerdo como antónimo la palabra lozano, ¿ya? Lozano se entiende como sinónimo de, o lozanía como sinónimo de juventud, por ejemplo, ¿no? O como una propiedad de, una característica de la juventud, ¿ya? La lozanía. Y en el caso de marchito, ya va con lo de la vejez, ¿de acuerdo? Entonces, marchito justamente refiere a lo de envejecido, ¿ya? Algo como gastado, ¿de acuerdo? Vulnerable es susceptible, ¿ya? Susceptible, que está expuesto a, por ejemplo, ahorita en esta situación se entiende que todos somos vulnerables, ¿no? Primero se había dicho que eran la población de adultos mayores, las personas que tenían ciertas enfermedades previas, ¿no? Estaban más susceptibles de padecer justamente el virus, ¿no? ¿Ya? En cambio ahora ya se sabe que incluso hasta los niños, y creo que por ahí se habla también de los animales, ¿no? Entonces mucho cuidado con ellos, todos somos susceptibles. En un momento vamos a ver lo de eficacia, para no interrumpir aquí la presentación. Les quiero mostrar lo que dice la RAE, que me ha dejado así medio, también un poquito confundida, ¿ya? Pero a ver, vamos a verlos con ustedes en un momento, ¿ya? Con aturdido nos referimos a atontado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando de repente hemos viajado muchas horas, ¿no? Tal vez nos sentimos aturdidos por todo ese, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Menguado es disminuido, ¿sí? Creo que esa palabra la hemos visto ya, no estoy segura. Menguar, cuando vean lo de menguar, disminuir, socavar, reducir. Veamos por aquí. Vaquiano. Y tienen estas alternativas, ¿sí? Y ahí hay ciertas palabras que de repente ya les parecen, ¿no? Muy familiares, ¿no? Experto. Muy bien, por aquí me sugieren lo de experto, ¿sí? Por ejemplo, experto va de la mano con perito, ¿ya? Perito como adjetivo, ojo, no como sustantivo, ¿no? Si hablamos de un perito de, ¿sí? Experto, coinciden con experto, ¿ya? Muy bien. Hablamos de versado incluso también, conocedor, ¿de acuerdo? Experimentado, vale también, ¿listo? Muy bien, coinciden en el caso de aquí en barco. ¿Y qué pasa con las demás, profesora? ¿Ya? En cuanto a, por ejemplo, erudito,
Es una palabra de sinónimos ahorita que no recuerdo sinónimos de. ¿Alguien un sinónimo de erudito? A ver, sálvenme. Ya, ahí está, ya. Sabio, entendido, por ejemplo, ¿ya? Ilustrado, ¿sí? De allí lo de ilustración que ustedes ven en historia, ¿no? En cuanto a audaz y hábil van de la mano, son sinónimos entre sí, ¿no? ¿Ya? Hábil, bellaco, por ejemplo, también sería un sinónimo de astuto, muy bien. Incipiente es inicial, ¿ya? Así como aparece aquí con S, hablamos de inicial, ¿sí? Me estoy confundiendo. Hay un incipiente con S y hay un incipiente con C. Creo que incipiente con C es inicial. Ajá, incipiente con C es inicial e incipiente con S, el que aparece aquí, se refiere a falto de sabiduría o ciencia. Podríamos decir que incipiente, sí, es lo contrario de, por ejemplo, erudito. ¿De acuerdo? ¿Listo? Incipiente con S. Tengan cuidado con ese par. Contubelia. ¿Ya? Tienen, por ejemplo, sanción, execración, insensatez, amonestación y diatriba. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de contumelia? ¿Qué sinónimo tenemos entre las alternativas? Bien, por ejemplo, por aquí, ¿ya? Podemos entenderlo de oprobio, ofensa, que es algo yo creo más extendido, injuria, ¿de acuerdo? Justamente hay una palabra, ya que recuerdo que viene de hace muchos años. Tiene que ver con una de estas culturas de la antigüedad, o se gestó justamente allí. ¿Alguien recuerda? Bueno, muchas de estas palabras se entienden que tienen sus raíces en, pero hay una particularmente, ¿sí? Hablamos aquí de diatriba, ¿ya? Diatriba es ese discurso, ¿de acuerdo? Violento contra alguien o algo. ¿Ya? Es justamente del griego que procede. Dice del griego y este del francés y este del griego. Ahí se ve justamente todo ese origen que tendría este término. Muy bien. Yo recuerdo que en literatura me parece que se comenta, por ejemplo, también se habla de invectiva, ¿ya? Para referirse a lo de diatriba, ¿ya? Muy bien, listo. Por ahí en literatura quizás trabajen con ese término, ¿ya? O por ahí hagan alusión a este, ¿sí? Execración podemos hablar de desprecio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dice que son hechos de execrables, ¿no? O son eventos execrables, nos referimos a que son pues despreciables, ¿ya? Muy bien. Insensatez es terquedad, ¿no? El insensato es el terco, el que no entiende, el porfiado, ¿no? Y amonestación, por ejemplo, hay una palabra que recuerdo ahorita que es la de reconvención, ¿ya? O podemos hablar también de sanción, ¿sí? Son palabras que definitivamente están vinculadas como sinónimos de amonestación. Ojo, muy bien. Y en el caso de antonimia, aquí sí tenemos más tipos, ¿ya? La antonimia se entiende como esta relación semántica en que las palabras evidencian un sentido, pues, opuesto, o un significado dispar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Y pues tenemos dos tipos fundamentalmente, ¿ya? La antonimia gramatical o morfológica y la antonimia lexical que se presenta bajo tres clases incluso. ¿Listo? En el caso de la antonimia gramatical o morfológica observamos esto, ¿no? A partir de alguno de estos morfemas que conocemos como morfemas de negación, ¿sí? Formamos los antónimos. Se ve que la raíz se mantiene, ¿no?
solo que se añade un afijo, ¿de acuerdo? Bueno, específicamente un prefijo para formar el antónimo, ¿sí? Y también tenemos el caso de los antónimos lexicales, que podemos tener antónimos complementarios, ¿ya? O lexicales complementarios, donde se entiende que uno excluye al otro, ¿no? La existencia de uno excluye a la del otro, ¿no? Y ahí hablamos de hombre-mujer, vivo-muerto, soltero-casado, ¿sí? Entendemos que bueno, no se puede ser hombre y mujer a la vez, o no se puede estar soltero y casado a la vez, o lo de vivo y muerto a la vez, ¿no? ¿Listo? En el caso de la antonimia lexical propia, ¿ya? Ahí tenemos estos otros casos, ¿ya? También se conoce como la antonimia gradual, si mal no recuerdo, porque entre ambos pares que, digamos, se oponen, ¿ya? Se encuentran, pues, grados. Hay otras, por ejemplo, en el primer caso, hay otras etapas entre la infancia y la vejez, o entre lo de estos tamaños, ¿no? O dimensiones, hablemos de largo, corto, encontramos también otras dimensiones más, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso se habla ahí de grados, ¿ya? Mientras que la antonimia lexical recíproca, ¿sí? Aquí la existencia de uno no excluye la del otro, sino que la existencia de uno implica la del otro, ¿no? Digamos que dependen entre sí, ¿no? Yo no puedo hablar de un padre si no hablo de un hijo y viceversa, ¿sí? Por eso lo de la reciprocidad, ¿de acuerdo? Ahí puedo hablar de, bueno, acá pues solo de comprar, vender, se puede hablar así también de otras relaciones de parentesco, ¿sí? Puedo hablar de abuelo-nieto, por ejemplo, o de padrino ahijado y etcétera, ¿no? Generalmente vamos a ver esas relaciones, perdón, de parentesco aquí implicadas, ¿ya? Y otras que justamente den cuenta de esa coexistencia, por así decirlo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, seguro en alguno de los ejercicios por ahí podemos encontrar alguno de estos casos involucrados, ¿ya? Como los de antonimia gramatical o morfológica o los de el caso de la antonimia lexical, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Vamos a continuar entonces. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el caso de amistar, profesora? Esa es la premisa y por aquí se ofrecen estas alternativas, ¿ya? ¿Qué comentarían en este caso entonces? El antónimo, ojo, ¿ah? Y es una palabra que hace rato comenté, a partir de otra palabra que apareció. Malquistar. Bien, ¿de acuerdo? Por aquí también me han dicho lo de agraviar, ¿sí? Malquistar, alguna palabra más, por ejemplo, lo de discrepar, creo que ya lo vimos también en alguno de los ejercicios anteriores. Y agraviar, profesora, hace un momento hablábamos de este discurso, ¿ya? De lo de diatriba, ¿no? Ya hablábamos, les decía lo de, o creo que parecía por ahí también injuriar, ¿ya? O les mencioné esto de injuriar, ofender, ¿no? Y aparece lo de agraviar por aquí, ¿ya? Y seguro ustedes han escuchado lo de la agraviada, ¿sí? A veces en las noticias recuerdo que utilizan mucho ese término. Hacer que una persona se enemiste con otra. Sí, muy bien, Gonzalo, por ejemplo, por aquí ya está sustentando la respuesta que proporciona también, ¿ya? Efectivamente aquí es enano, ¿ya? Quería hablar de agraviar justamente, ¿no? Porque me parece que se ha extendido un poco el uso de esta palabra, ¿ya? Agraviar se refiere a ofender, ¿sí? Ofender a alguien con insultos, ¿no? Por ejemplo, ofender o atentar contra su dignidad, su honor. Generalmente se emplea en el ámbito de derecho, ¿no? Cuando hay de repente una denuncia por difamación, ¿no? Ahí se habla la agraviada, comentó que, ¿no? ¿De acuerdo? Y también se comenta por aquí perjudicar a una persona en sus derechos o intereses, ¿no?
¿Listo? Insultar, afrentar, injuriar, deshonrar. Muy bien. A ver aquí. Bueno, sí, fundamentalmente presentan ya estas dos acepciones. Sí, sí. Las demás están en desuso. Con las demás no hay problema. Ya vimos lo de amistar, malquistar, enemistar, ¿no? Muy bien. Dadivoso. Ya. Es así, profesora. A ver, ¿cuál sería el antónimo? Podemos hablar de... ¿Tendrá algo que ver con melancólico, con malo, por ejemplo? Bien. Ahorrativo. Me sugieren por aquí lo de ahorrativo. ¿Alguien más? A ver, ¿a qué se refiere, por ejemplo, lo de cicatero, que también menciona por aquí Frank? ¿Ya? Alexandra coincide con Benjamín y comenta lo de ahorrativo. ¿Ya? Muy bien. Ya coinciden ahí los Benjamín. Los Benjamin. ¿Ya? Me acordé de esos tiempos. Ya, a ver. Me comentan lo de ahorrativo, ¿no? ¿Listo? Y por otro lado, también me han comentado lo de cicatero. El dadivoso se entiende que es el generoso, ¿sí? El que comparte. ¿Listo? No se está cortando, ¿no? Avíseme, por favor. ¿Ya? Y en el caso de ahorrativo, se comenta por aquí, dicho de una persona que ahorra o excusa una parte de su gasto. ¿Ya? Se refiere justamente a, bueno, que guarda para uso futuro de, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Hablamos ahí de el ahorrativo. ¿Y qué pasa con cicatero, profesora? Que acá es una palabra que también nos intriga un poco. No vayan a confundir cicatero con, o cicatear con acicatear. ¿Ah? Acicatear es motivar. Lo que empieza con A es motivar, ¿no? Estimular, ¿ya? Cicatero, en cambio, se refiere al mezquino, al roñoso, al tacaño, ¿ya? Al avaro, ¿sí? Que escatima lo que debe dar, ¿de acuerdo? Claro, muy bien, por aquí lo que dice uno de los 20, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuál pondríamos como antónimo? ¿O cuál propondríamos como antónimo realmente? Se entiende que mientras dadivoso está asociado con algo, pues, una virtud, digámoslo así, tendríamos que buscar algo que sea contrario a ello, ¿no? Y sería ahorrativo o cicatero. ¿O hay alguna alternativa más? A ver, de las que ustedes han mencionado, solo me estoy pasando. ¿Alguien? Ya. La respuesta aquí es justamente cicatero, ¿ya? Por el hecho de que refiere a algo que no se considera pues como una virtud, sino más bien como podríamos decir un antivalor, por ejemplo, o un defecto, ¿no? Sí, podemos acercarlo por ahí. En cambio, lo de ahorrativo no está necesariamente, no tiene esa connotación negativa, ¿no? Al contrario, ¿ya? Tengan mucho cuidado. No vayan a pensar que cicatero y ahorrativo entre sí pueden ser, ¿no? Sinónimos, ¿ya? Se entiende que ahorrativo no es con un fin de, digamos, ser egoísta, ¿no? En cambio, el cicatero sí podríamos decir que se haya más relacionado con esa característica, ¿no? Muy bien. Dadivoso, entonces, a ver, aparte de generoso, caritativo, podemos hablar de desprendido, ¿ya? Y un antónimo, profesora, de ahorrativo.
¿no? Ahorrativo es lo contrario, por ejemplo, a manirroto o pródigo, ¿sí? Pródigo, ¿de acuerdo? Es el que pues da en cantidad, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Como para ir recordando ese término también de pródigo, ¿ah? No se confundan con prodigio, ¿sí? Cuando hablamos de prodigio es maravilla más bien. Pródigo se refiere a que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Ahí están. El despilfarrador, el malgastador. Miren, hay manilargo también, ¿no? Aparte de manirroto que les comentaba, creo, derrochador. ¿Bien? Entonces esos serían antónimos de ahorrativo. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. Y con vanidoso, recuerden el presumido, ¿sí? O lo que normalmente nosotros de manera pues más coloquial hablamos del creído, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y acá me generó curiosidad esa palabra Bruno, que jamás la había escuchado como un sustantivo Opaco. común. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, entre el antónimo, por aquí ya me han mencionado lo de opaco. ¿Hay alguna sugerencia más? Profesor, ¿qué es Bruno? ¿Ya? Veamos ese sustantivo. ¿Listo? ¿Qué pasa con soterrado? ¿No? Bajo tierra. ¿De acuerdo? Soterrado, enterrado. ¿Sí? ¿Listo? Con ello no hay problema. Bruno Mars me sale. Miren. Bruno recuerda, o perdón, refiere a, aunque creo que hay más, ¿ah? A ver. Dame un segundito. Ya, acá está. Bruno o Bruna. Ya, sugieren igual por aquí lo de opaco. Cuando nos referimos a rutilante, sí, hablamos de refulgente, brillante, ¿sí? ¿Algún otro sinónimo que puedan sugerir? Así hay Bruno 1, Bruno 2, miren. Bruno 1 refiere a la ciruela negra o al árbol que da esta ciruela, este fruto. Y Bruno 2, que es otra acepción, otra entrada, dice de color negro o muy oscuro. Nunca había escuchado esta palabra. ¿Sí? Viene del francés, miren. Interesante. Y esta viene del franco y también parece que tiene relación con lo del inglés. Miren, en inglés nosotros encontramos lo de brown, ¿no? Interesante. Ya, entonces, muy bien, por acá me sugieren lo de poco vibrante también para Bruno. Interesantes adjetivos que proponen para, ojo, es el sustantivo común, ¿no? No vayan a estar por ahí, ¿ya? Creo que no hay ningún Bruno por aquí, me parece, ¿ya? Bruce he visto, Bruno no he visto, ¿ya? Muy bien, ¿en qué quedamos entonces? Evidente es obvio, ¿no? Obvio, patente, ¿ya? Manifiesto, ¿de acuerdo? Quedamos entonces con opaco. Aquí, profesora, a ver, crueldad, caricia, compasión, solidaridad, aflicción o generosidad. Aflicción, recuerden que es pena. Compasión. ¿Sí? Ya, por aquí me sugieren compasión. ¿Alguien más? Ya, Alexandra, por ejemplo, habla aquí de solidaridad. Álvaro sugiere también compasión, ¿sí? Solidaridad. Muy bien, solidaridad, están entre esas dos, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos qué sucede entonces aquí. Ya les dije aflicción, hablamos de pena, ¿no? Y en el caso de caricia es algo, se entiende, ¿no? Que se evidenciaría a partir de otras, digamos, características, ¿no? O estaría implicado con otras palabras, ¿ya? El cruel, justamente, es el que no tiene compasión, ¿ya? Ante el sufrimiento ajeno, ¿no? O que, digamos, disfruta de este, ¿de acuerdo? Podemos referirnos a
Asu. Wow, qué cantidad, por ejemplo, por aquí. A ver, hay varios sinónimos, miren, les cuento. Se habla de lacerante, inhumano, despiadado, sanguinario, salvaje, feroz, brutal, fiero, sádico, empedernido. Miren, cuántos sinónimos. Ya sea que se deleiten hacer o con hacer el mal, que lo disfruta, ¿ya? O que simplemente no muestra, ¿ya? Mayor compasión, ¿no? No muestra compasión. ¿Listo? Como antónimos, entonces podríamos tener, claro, lo de compasivo, ¿no? De cruel, ¿no? Cruel, compasivo, humano, ¿no? Y como sinónimos de cruel, inhumano, violento, por ejemplo, que les estaba mencionando. Pero acá estamos hablando de crueldad, profesora, es el sustantivo, ¿sí? Y claro, cuando veamos estas relaciones semánticas, y era algo que no les habían comentado, sí, brutal también, muy bien, Ariana, y no les había comentado, siempre tengan en cuenta que deben buscar que sean de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, yo ahorita les he mencionado algunos antónimos de cruel, pero también les he dicho, pero aquí hablamos de crueldad, ¿no? Entonces, si hablamos del antónimo de un adjetivo, debe ser también un adjetivo. Si hablamos del antónimo de un sustantivo, como es crueldad, ¿sí? En este caso, tendría que ser un sustantivo su antónimo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado por ahí de emocionar sin marcar el adjetivo o alguna otra categoría. Generalmente encontramos que son adjetivos, sustantivos y verbos los que están involucrados en estos ejercicios de antonimia, sinonimia, ¿ya? Y para los sinónimos, profesora, igual. En los sinónimos deben ser de la misma categoría gramatical, sustantivo con sustantivo, verbo con verbo, adjetivo con adjetivo, ¿ya? ¿Listo? Entonces yo no podría decir que crueldad es antónimo de compadecerse, por ejemplo. ¿Listo? Tengan mucho cuidado, ¿ya? Muy bien, y en cuanto a solidaridad, que es una palabra que también por aquí ustedes comentaban, bueno, hablamos de este valor. Bien, el solidario se entiende que va de la mano con lo de caritativo, ¿no? Con lo de ser generoso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunas palabras más que se habla de compañerismo, fraternidad, por ejemplo, favor, ¿ya? Ayuda. Y como antónimo se coloca lo de insolidaridad y lo de repulsa, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta en este caso? ¿Todo bien entonces? Falso. A ver. Lo que sí no es necesario en estos ejercicios o no es obligatorio que se mantenga el género. Por ejemplo, si iría falsa y debajo nos piden el antónimo, no necesariamente va a ser del mismo género. Puede ser femenino, masculino, masculino, masculino. No hay problema, ¿ya? Por si acaso. Verídico. Sugerimos, muy bien, verídico. Me acaba de decir una de, sí. Julian también coincide, muy bien. Una de sus Verídico. compañeras también comentó ello. Coinciden entonces con verídico, profesora. Adulterado más bien va con lo de falso, ¿no? Generalmente se habla, por ejemplo, de bebidas adulteradas, ¿no? De algún medicamento adulterado, ¿no? Alguna sustancia adulterada, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso, claro, lo de verídico. Y firme, profesora, firme con estable van de la mano, ¿sí? Firme, estable, constante, ¿no? Van justamente sinónimos entre sí. Muy bien. Me estoy acordando de un sinónimo de falso, por ejemplo, es apócrifo, ¿no? Apócrifo. Y apodíctico, profesora, que se parece, por cierto, apodíctico más bien es firme, va con lo de verdad, ¿ya? Voy a confundir entonces apócrifo con falso y apodíctico con lo de firme, con lo de verdadero. A ver, voy a ver lo de apodíctico. Certero me parece que va con este adjetivo. Apodíctico. Muy bien, apodíctico
incontrovertible, irrefutable, innegable, indiscutible, demostrativo, decisivo, convincente, ¿no? Ahí lo de firme justamente, ¿no? Algo que se entiende, no admite discusión. Muy bien, enmarañado. Seguimos buscando antónimos, ¿ah? Tienen estas opciones. Muy bien. Justo creo que aquí está la procedencia de un término que es maraña o no. Muy bien, por aquí, a ver. ¿Alguna sugerencia? Bueno, en realidad maraña, que es la palabra que entiendo que de la cual se deriva esto de enmarañado, no hay un sentido en sí. Se habla de, por ejemplo, conjunto de hilos, pelos o cosas semejantes enredadas, entrecruzadas, de manera que no se pueden separar. Conjunto de plantas que crecen muy juntas, entrecruzando, enredando sus ramas, ¿no? Bien, entonces de ahí entendemos justamente que surge, se deriva esta palabra, ¿no? Me han comentado lo de nítido por aquí, ¿sí? Accesible, me dicen, ¿ya? ¿Alguna sugerencia más? Lo enmarañado definitivamente lo entendemos como sinónimo, ¿no? De algo pues enredado, ¿no? Accesible. Ya, por aquí me comentan también lo de accesible, entendible y nítido, ¿no? Son las tres alternativas que hasta ahora me han sugerido. Creo que con las demás no hay, ¿sí? No hay mayor conversación que hacer. Ya, muy bien. ¿Qué pasa en cuanto a nítido? Por ejemplo, hace un momento veíamos algo de opaco, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se dice lo de opaco, se puede utilizar como sinónimo de enmarañado, ¿no? Claro que en un determinado contexto, ¿no? Porque si hablamos de este, todo no sé, estaba opaco, ¿no? Ya se refiere a que no veía pues claramente, ¿no? Pero en el caso de que si yo hablo de el texto de repente, ¿no? Era, o las ideas que expuso el autor eran opacas para los lectores, ¿no? Por ejemplo, que dijera eso, se entiende que ahí opaco se entiende como que cuando se usa ahí se entiende que las ideas no eran fáciles de comprender, ¿no? No eran, podemos decir, entendibles, por ejemplo, como es una palabra que proponen por aquí, ¿ya? Y nítido, por ejemplo, nítido va de la mano con claro, ¿no? Sí, podemos decir, contrario a lo de difuso, profesora, difuso, opaco entre sí pueden, sí. Es otra palabra también que recién acabo de recordar, ¿ya? Normalmente lo de nítido es una, uy, no lo vi venir, ¿ya? Es una característica que alude a alguna imagen, ya. Nítido podemos hablar de claro, que les decía, transparente, limpio, resplandeciente, puro, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de la otra palabra que veíamos de accesible, me recuerda ese otro término que es asequible, ¿ya? Y accesible también me recuerda a, por ejemplo, cuando dicen esto de a un precio accesible, ¿no? Se entiende un precio módico, ¿no? Entonces ahí vemos también que esta palabra en diversos contextos puede tener connotaciones, por así decir, distintas, ¿ya? Accesible dice que tiene un buen acceso, que puede ser alcanzado o al que se puede llegar. Ahí está asequible, que les decía. Se habla también de alcanzable, ¿ya? Y por otro lado se dice que es amable y cordial en el trato con desconocidos o con inferiores jerárquicos, ¿no? Cuando nos referimos a una persona, por ejemplo, tratable, ¿no? Sencillo, ¿ya? Y también se encuentra lo de comprensible para este término, ¿ya? Entonces, bueno, con entendible creo que no hay mayor problema, ¿sí?
¿Qué podríamos decir en este caso? ¿Cuál sería el antónimo más directo por aquí? ¿Ya? Entendemos que sería también entendible, ¿no? Entendiendo que generalmente enmarañado, en este caso, alude a algo, pues, enredado, ¿no? Complejo, ¿de acuerdo? Hablando de un discurso, por ejemplo, o de algún tal vez, bueno, un discurso, ¿no? Que puede ser escrito, oral, puede manifestar en la forma de un texto, ¿no? ¿Ya? En ese caso, por ello, lo de entendible sería lo ideal. Muy bien. Si la veríamos en contexto, tal vez podríamos encontrar esa sinonimia, o bueno, perdón, antonimia con los otros términos que teníamos entre las alternativas y que también sugirieron. A ver aquí, ¿qué pasa con ampuloso? ¿Ya? Uy, se escapó. Aquí me olvidé de poner mi... ¿Ya? Ampuloso es escueto. ¿Y qué es escueto, profesora? Escueto es breve. Ampuloso más bien es, se entiende como lo que es amplio, ¿ya? Sí, escueto es, ajá, la respuesta, ¿ya? No sé si está saliendo para todos ya, pero quedamos en que es escueto, ¿ya? Ampuloso más bien podemos decir que es, va de la mano con algo complejo, yo diría, porque es extenso, ¿ya? Ahí también podemos decir, bueno, ¿se puede aplicar un discurso? Sí, ¿sí? Lo de ampuloso, ¿ya? Justamente es una palabra, me está recordando otra que no se me viene a la... ¿Ya? Ampuloso dice que se caracteriza por emplear palabras, construcciones demasiado ocultas y rebuscadas, dando un énfasis excesivo a aspectos del discurso que no lo merecen. ¿De acuerdo? Y ahí está lo de hinchado, redundante, enfático, presuntuoso. Por ejemplo, en todas estas, ¿no? En medio de todo este tiempo, ¿sí? Electoral en el que nos encontramos, hay candidatos que aún no llegan a la población, ¿no? O no llegan digamos, comentar sus ideas pues con claridad, ¿no? No llegan a ser entendidos porque sus discursos son muy ampulosos, ¿ya? Utilizan un lenguaje pues complejo, incluso se habla de un lenguaje ampuloso, miren. Lenguaje amplificado, excesivo para expresar una idea, vacío de significado. Y ponen, por ejemplo, ahí está, un sinónimo mejor, y yo creo que es más fácil de recordar, de ampuloso sería exagerado. Miren, exagerado, hinchado, por eso habían puesto, presuntuoso. En cambio, lo de, por ejemplo, un sinónimo sería pomposo, ¿no? Los que está ahí. Pero buscamos el antónimo y efectivamente sería escueto. ¿Y qué pasa, profesora, con grandilocuente? Grandilocuente, si mal no recuerdo, se entiende como simplemente elocuente. Y elocuente es el, pues, hablador, verboso, ¿no? A ver, elocuencia muy solemne o elevada. ¿Sí? Grandilocuente, altilocuente, altisonante, rimbombante también ponen por aquí. O sea, grandilocuente también al parecer puede ser un sinónimo de ampuloso, así como pomposo. Ya ponen elocuencia elevado pomposa, estilo elevado pomposo. ¿Bien? Muy adornado, digamos, el lenguaje. Ahí está lo que debió aparecer antes. Y bueno, por aquí, cicatero. Ya, esa es una palabra que hace un ratito estábamos hablando. Estamos hablando de ello. Dispendioso. ¿Qué era el cicatero, profesora? El cicatero era el tacaño. Ah, entonces, Humanitario. ya, por aquí me sugieren lo de humanitario. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Están de acuerdo? Y dispendioso, profesora, dispendioso se refiere a lo de gasto considerable, ¿ya? Podemos hablar de, claro, ¿ya?
¿Qué sugieren entonces aquí? Que provoca o supone, perdón, un gasto, perdón, excesivo, ¿ya? Gasto considerable. Y se consideran, por ejemplo, como sinónimos de dispendioso, gastador, ¿ya? O hablamos de costoso, oneroso, derrochador, malgastador. Muy bien, ya. Entendemos aquí que la respuesta es pródigo, ¿sí? Hace un momento hablábamos justamente de este término, ¿no? A partir de lo que les comenté, ¿sí? De esta palabra que era generoso o generosidad, creo que apareció por allí, ¿ya? ¿De acuerdo? Humanitario más bien iría de la mano con lo de generoso, ¿ya? Muy bien. En cambio, el cicatero se entiende que es el tacaño, ¿no? Y el pródigo es el que más bien gasta en exceso, ¿sí? Que no escatima ¿de acuerdo? Y a ver, ya. Aquí ya terminamos con esta parte. Hay dos palabras de las que quería hablar, justamente, pero mientras voy preparando todo en lo que es las pestañas, ¿ya? Ustedes van a ir trabajando con su separata, ¿ya? Voy a proyectar ahorita su separata. Listo, ya saben, cualquier consulta que tengan pueden hacerla llegar por el chat o por audio si es que hace falta, ¿ya? Ojo que para consultas sobre la clase, claro está, ¿ya? Les he puesto ahí algunos ejercicios también de sinonimia y antonimia. Muy bien, uy, aquí está. Voy a un poco reducir esto. No sé si se vio toda mi pantalla, espero que no, porque está todo bien desordenado. Muy bien. Ya, por aquí. Uy, qué raro. Ya, ahí está. Tienen, por ejemplo, ya una parte para trabajar con sinónimos y otra parte para trabajar con antónimos. ¿Ya? Cualquier consulta, entonces, ustedes que tengan, la pueden ir dejando ¿cómo podríamos trabajar esta parte? Creo que les he puesto 8-8, ¿no? Sí, 8-8. Ya, van a ser 4 de sinónimos, 4 de antónimos. ¿Ya? A ver, quedemos así. Los 4 de aquí, ¿sí? Ya, estos 4, ¿de acuerdo? Y luego se pasan a los 4 de aquí, ¿ya? De silente hasta dinámico. Uy, no me quiere obedecer mi... Ya, ahí está. De aquí hasta aquí. ¿Listo? Es lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Y después de eso hablamos de lo que estaba pendiente de eficaz, eficiente, ¿ya? Son las 11:26. Ya. En promedio creo que está bien para este caso unos 6 minutos, ¿ya? 6 minutos. Igual voy viendo cómo van avanzando, ¿ya? Si gustan pueden ir dejando sus claves en el chat también para tener en cuenta, ¿ya? Cuáles son ahí las divergencias que hay. ¿Listo? Muy bien, chicos.
Muy bien, vamos hablando aquí de estos términos, ¿ya? O perdón, bueno, sí, de esos términos en cuanto a las relaciones de sinonimia y antonimia, ¿ya? Estaba justo viendo esto pero no sé por qué me cargó y después se me fue toda la señal, ¿ya? Lo voy a tener que ver por eso desde mi celular, ¿ya? Ahí imagino que sí carga porque es la conexión independiente. Muy bien. En el caso de minucioso, sí, por ejemplo, por aquí me proponen lo de enano, ¿ya? Tanto Cielo, Shelley como Augusto, ¿ya? ¿Hay alguien más? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O hay otra alternativa que les genera dudas? ¿Ya? Sí, están de acuerdo también ahí, o está de acuerdo, perdón, Ariana, ¿ya? Alexandra, muy bien. Están de acuerdo con enano. ¿Listo? Hablamos de detallista, profesora, porque en el caso de, muy bien, Benjamín, genial, ahí está el otro Benjamín, ¿sí? Que comenta también enano en la primera, ¿ya? Muy bien, Julian. Recuerden, lo de ingenioso va de la mano, por ejemplo, con creativo, minúsculo, podemos referirnos a insignificante, ¿ya? Algo trivial, ¿no? O lo que es mínimo también. Parcial, bueno, creo que sí se llega a entender bastante bien, ¿ya? Dependiendo a qué lo apliquemos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que es una autoridad parcial, ¿no? Cuando es parcial o se parcializa, como se dice, se entiende que favorece a unos, ¿no? ¿Ya? Que no es justa, ¿de acuerdo? En cambio, si hablamos de imparcial, nos referimos a alguien que es justo. ¿Listo? Ya, muy bien, entonces ahí han coincidido en la 1, en donde veo que hay divergencias es en 2. Ya, en 2, por ejemplo, aquí Stephanie también sugiere avión, han sugerido barco y dedo. Ya, son esas tres alternativas entre las que están. ¿De acuerdo? Aunque la mayoría se ha ido por avión. ¿Ya? En el caso de veloz, profesora, veloz se refiere a lo de, ¿no? Y creo que esta palabra la vimos la semana pasada en lo de precisión léxica, ¿sí? Veloz se entiende como sinónimo de raudo, ¿sí? Algo que se da rápido, ¿no? Veloz, rápido, raudo, ¿sí? Podemos decir que son sinónimos entre sí. Ligero y liviano, sinónimos entre sí, ¿no? Son las alternativas que tenemos allí en la D y E. Inusual, podemos entender como sinónimo de infrecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos este es un suceso inusual, ¿no? O sea, algo que no sucede pues siempre, ¿no? Que es poco frecuente. Y con hábil, bueno, creo que no hay mayor problema. Regocijado, ¿ya? Y por ahí hay una, sí, coincidencia también, ¿no? Veo que me han preguntado o bueno, han propuesto, perdón, casa, dado, sí, proponen lo de casa, la mayoría también proponen barco, ¿ya? Sí, barco, casa, dado, están entre esas tres, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Estamos en regocijado, perdón. ¿Ya? Por un lado, me hablan de satisfecho, alegre y exaltado, ¿sí? Exaltado me recuerda a una palabra que estábamos comentando hace un momento, que me parece que era la de, mm, no recuerdo ahorita, alterado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí está, ya me acordé. La que aparecía en los ejemplos de sinonimia, me parece. ¿Ya? Exaltado justamente se refiere a fanático, por ejemplo, apasionado, ¿ya? Otros sinónimos que se consideran, podemos decirlo de excitado, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Si hablamos de exaltar, ¿ya? Podemos referir también a lo de alzar, por ejemplo, ¿ya? Exaltado, apasionado, ardiente, entusiasta, ¿no? En cambio, como antónimos, para ese caso tenemos lo de prudente, mesurado, sobrio, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿podría ser sinónimo de regocijado? ¿Sí? ¿O con qué tiene que ver con regocijo, por ejemplo? Que también es una palabra que
bueno, se relaciona con la premisa, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Hablaríamos de, entonces ya vimos lo de exaltado, hablaríamos de satisfecho, ¿sí? Satisfecho se entiende que es, por un lado, por ejemplo, lleno, ¿ya? Podemos referir como sinónimos de satisfecho a ver, ¿qué otros sinónimos hay por aquí? Uy, hay bastantes, ¿eh? Ya, por un lado está lo que les decía, lleno, harto, repleto, saturado, saciado. Satisfecho se refiere también a contento, dichoso, feliz, eufórico, tranquilo, ¿no? Y como antónimos tiene insatisfecho y descontento, por ejemplo. Mientras que también, ¿sí? Esta palabra se refiere a orgulloso, presumido, vanidoso, creído, ¿no? Lo contrario a humilde. Muy bien. Entonces, profesora, ¿qué hacemos acá? ¿Ya? Veamos qué pasa directamente con regocijado. ¿Ya? Aunque por aquí regocijado, regocijarse, bueno. Regocijado se refiere a, ¿ya? Satisfecho, alegre, contento, entusiasmado, aburrido y triste son antónimos más bien, ¿ya? Les comento que la alternativa que proponen como solución para este caso es alegre, ¿listo? Pero de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿sí? O lo que les mencionaba hace un momento, podemos decir que estas dos palabras, la B y la C, son sinónimas de, ¿ya? Ahí encontramos justamente que este ejercicio es como si tuviera, pues, ¿no? O tiene, mejor dicho, una doble clave, ¿de acuerdo? Exaltado y sereno, por ejemplo, ahí que aparece en la A, pueden ser antónimos, ¿no? Muy bien, podemos decir que son antónimos, ¿de acuerdo? Entonces se entiende por qué llegamos a que ambos son sinónimos de regocijado, ¿ah? Miren, ya, tengan cuidado con ello entonces. ¿Y qué pasa en cuanto a obeso? Obeso me han propuesto lo de rollizo, ya han coincidido con bulímico también, ¿sí? Lo de la bulimia, la anorexia son trastornos alimenticios, ¿no? Ya, a ver, rollizo, ya coinciden en rollizo y también han sugerido avión, veo. ¿Mm? Avión, barco y casa, son las tres alternativas que me han dado para este caso, ¿ya? Entendemos que bulímico refiere a un trastorno alimenticio más bien, ¿sí? Que se entiende que consiste en esto de comer pues vomitar, ¿no? Por la culpa que se siente, ¿ya? Ante esto, creo que se comenta o se entiende literalmente como el mal del buey, me parece algo así, respecto de lo de bulimia, es lo que recuerdo así, vagamente ahorita, ¿ya? Entonces, el bulímico podríamos calificarlo de obeso, ¿no? Se entiende que, bueno, también es algo que afecta al organismo, ¿no? Como la obesidad, ¿bien? Pero no podríamos decir que, ¿ya? Es pues un sinónimo de. Ya dice, por ejemplo, ajá, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempos muy cortos, seguidos de un periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar, pues, ¿no? A vomitar, ¿ya? Ingieren grandes cantidades y lo vomita. Muy bien. Mientras que en el caso de las otras dos alternativas que me decían, me han dicho BCC, ya, ABC me dijeron, ¿no? Ya, veamos lo de rollizo. Ya creo que lo de exagerado, o perdón, excesivo, se entiende pues en otros contextos, ¿no? ¿Listo? En otros contextos tendría antónimos o sinónimos para, ¿ya? Rollizo justamente sería el sinónimo. ¿Listo? Saturado es lo de lleno que veíamos hace un momento, ¿sí? A través de satisfecho, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de excesivo, a ver, ya que justamente por aquí también es una palabra que comentaba, ¿ya? Bueno, como sinónimo se habla de enorme, desmedido, desmesurado, inmoderado, recargado, excedente, demasiado, ¿no?
Entonces vemos que en realidad aduce algo de la cantidad, ¿no? ¿Ya? No necesariamente tiene que ver con esta condición de o con la constitución física, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí la respuesta sí es rollizo, ¿ya? Tengamos en cuenta que aquí lo complicado, ¿no? En lo que estoy repitiendo o en lo que estoy incidiendo o estoy tratando es de comentarles todos esos sentidos que pueden tener estas palabras, ¿no? O al menos los que son más recurrentes. Por ejemplo, en el caso de saturado les decía, bueno, va con lo de lleno y lo relacionaba con satisfecho, porque justamente vimos que satisfecho en una de sus acepciones, de sus usos, tiene como sinónimo lo de lleno, empachado, saturado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas palabras polisémicas, ¿ya? Vamos a ir por aquí. A ver, silente. Hablamos de el antónimo. Me han propuesto, por ejemplo, lo de, creo que alguien aquí trabajó, a ver, me han propuesto barco, ¿ya? Por aquí, a ver, enano, veo enano, enano, han coincidido en la 9, ¿sí? De cielo hasta Alexandra, ¿ya? Sí, entendemos lo de silente, pues silencioso, ¿no? Y como antónimo tendríamos lo de bullicioso, ¿ya? Caótico es desordenado, de ahí lo de caos, ingente, enorme, ¿ya? Excesivo, bueno, creo que ya la comentamos hace un momento, ¿sí? A partir de lo que teníamos arriba. Y lo de sonoro, simplemente pues se entiende que es algo que evidencia, ¿no? O bueno, en lo que se manifiesta, ¿no? Sonido. Pero no podríamos hablar de que sea antónimo de silente porque como opuesto tendríamos algo que más bien resulta pues ruidoso, bullicioso, ¿ya? Estruendoso, por ejemplo, también es una palabra que ahorita me acabo de acordar. Ya. En cuanto a frágil, sí, han manifestado lo de cucaracha, veo también dado por aquí, ¿ya? Y además, ya creo que me han seguido trabajando por ahí con lo de sinonimia, ¿ya? No hay problema. Están entre casa y dado, ¿ya? En la 10, ¿sí? Frágil, nos referimos a algo que se puede romper fácilmente, ¿no? ¿Ya? Frágil es sinónimo, por ejemplo, de débil, ¿de acuerdo? Hay una palabra que ahorita no recuerdo, ya, respecto de frágil, creo que lo de deleznable, me parece. Ya. A ver, para. La canción del. Ya, que se puede romper fácilmente. Quebradizo, ya. ¿Y qué otros sinónimos hay? Por aquí han puesto la definición. ¿Ya? Se estropea con facilidad, delicado, ahí está. Lo que les decía de débil, endeble, ¿ya? No encuentro la palabra que por ahí ¿ya? Les dije deleznable, ¿no? Allá, esa palabra. Búsquela, pues, profesora, a ver, para que se acuerde como debe ser. A ver, deleznable. Escurridizo, resbaladizo, sí. Frágil, quebradizo. Sí, deleznable, ahí está, la voy a poner ya, para que no se nos olvide. O que no se les olvide como a mí. Entonces, el antónimo en este caso decimos que es, bueno, me han propuesto dinosaurios, ¿sí? Dinosaurio, dinosaurio, acá sí han coincidido. Ya, hablamos, claro, de consistente, ¿no? Someter. Someter es, pues, subyugar, dominar, ¿de acuerdo? Entonces, el antónimo sería a liberar, pues, profesora. A ver, por aquí sí coinciden también en la 11, ¿ya? Liberar. Alterar, lo que vimos hace un momento en las diapositivas, expandir, por ejemplo, ampliar, ¿no? Muy bien. Promover, pues, propagar, ¿no? Y en el caso de dinámico, dinámico alude a movimiento, ¿no? Está relacionado con esto de movimiento. ¿Listo? Y pues sería estático, ¿no? ¿Ya? El antónimo para este caso. Muy bien.
Muy bien, chicos, ya disculpen si incido demasiado a veces en las palabras, pero es así que yo creo que se les van a ir haciendo más familiares. No las vamos a ver solamente en esta clase. Estoy segura de que nos vamos a encontrar con estas palabras y otras incluso en algunas clases más, ¿ya? Ahora, lo que les quería comentar de eficaz y eficiente, que es acá la duda existencial, o lo que seguro alguna vez he visto y no me acuerdo, ¿ya? A ver, vamos a ver si carga por acá, ¿ya? Porque, no sé, parece que el Teams a mí me jala muchos recursos y no puedo ver normalmente no abro otras ventanas, ¿no? En Google o, bueno, en el buscador, no, me sigue saliendo lo de esperar. Ya, a ver. Hay una página que es de la Fundeu, ¿ya? De repente ustedes han escuchado de esta, a ver, se las escribo por aquí, ¿ya? A ver, aquí. Es la Fundación del Español Urgente, ¿ya? Y ahí generalmente, así como a veces, seguro ustedes que usan más redes sociales han visto que la Real Academia Española, generalmente ella contesta, ¿no? Estas preguntas que hacen los usuarios por Twitter o de repente por su propia página, aunque suelen hacerlas más por Twitter, ¿ya? Y la Fundeu también es algo así, ¿no? Te da ciertas respuestas a aspectos gramaticales un tanto conflictivos, ¿ya? Que generan dudas. Y por ejemplo, aquí hay una pregunta que es del 2014, por cierto, ¿ah? Miren, dice, ¿hay diferencia de significado entre las palabras eficaz y eficiente? Tengo la impresión de que sí, pero tras consultar el diccionario de la academia, lo que me ha pasado a mí, no me queda claro. Y miren, dicen, por ejemplo, a ver, es breve. Eficaz se aplica a cosas con el significado de capaz de lograr o producir el efecto propio o el esperado. Es, por ejemplo, lo que comentan en el diccionario de la lengua española, de la RAE. Y, por ejemplo, ahí se habla de un antibiótico eficaz, ¿no? Es el que consigue acabar con la enfermedad. Y así, por ejemplo, que hablaba de una medida eficaz contra la delincuencia, ¿no? Que a veces comentan algunos, digamos, especialistas o algunas personas. Por otro lado, eficiente se aplica a cómo nos valemos de algo o alguien con el fin de conseguir un determinado efecto, ¿no? Capaz de lograr un objetivo con economía de medios, ¿no? Por ejemplo, por ahí va lo de eficiente. Una bombilla de bajo consumo es eficiente, pues puede iluminar igual que una de filamento. Es igual de eficaz, pero consumiendo menos, ¿no? Este ejemplo es el que me genera ahí, o se ve esta relación entre ambos términos, ¿ya? Mm, ya, ya. A ver, lo coloco aquí, ¿ya? El consumo es eficiente. Eficiente puede iluminar igual que una de filamento. Pero ya, listo. Ese es el ejemplo que colocan, por ejemplo, o bueno, que colocan aquí, perdón. Una bombilla de bajo consumo es eficiente porque puede iluminar igual que una de filamento, pero consumiendo menos. Por tanto, se entiende que es más eficaz, ¿de acuerdo? Se entiende que logra el objetivo con una economía de medios, ¿no? Con menos, digámoslo así. La eficiencia entonces está asociada al rendimiento, muy bien. Mientras que eficaz, ¿ya? Sirve para lo que se espera de ella, ¿no? De alguna persona, por ejemplo, ¿ya? Eficiente se entiende que es sinónimo de competente, se puede entender como el que rinde en una actividad, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que bajo esta oración es que se entiende mejor un tanto las acepciones que da justamente la Real Academia, ¿ya? Es algo bastante complejo, nos vamos a encontrar con esos términos
Y quizás, como yo encontré hace un momento, ¿no? De eficaz remiten eficiente, pero no son lo mismo, ¿ya? Como dicen, lo de eficiencia, ¿sí? Está asociado con lo del rendimiento, mientras que eficaz con lo que se espera de, ¿ya? Con lo que es, digamos, competente, como se comentaba aquí. ¿Listo? Tengan cuidado entonces con esos dos términos que se parecen, pero entre sí no guardan relación. Por ejemplo, hay unos términos que sí puede decirse que remiten de uno a otro, de sugerente a sugestivo. Si encuentran ambos términos, ¿ya? Son sinónimos entre sí. Eso sí, aunque parecen, ¿no? Se diferencian un tanto en su construcción, ¿ya? Pero en cambio en el sugerente, sugestivo son sinónimos entre sí y eficaz, eficiente, no, ¿ya? No se vayan a confundir con él. Y esto seguro son palabras que vamos a encontrar otra vez, ¿ya? Y vamos a tener que recordar justamente esto a fin de que se internalice, ¿no? Y no se les olvide como a mí. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, profesora? ¿Ya? Vamos a trabajar con un texto. Todavía tenemos un tiempo, ¿ya? Yo creo que está bien trabajar con este día aquí, ¿ya? Que tiene que ver con algo de la locura, ¿ya? Muy bien. El texto 2 entonces es un texto justamente continuo, ¿ya? Vamos a ir trabajando entonces con ese texto. ¿Cuánto tiempo van a tener? ¿Ya? Les voy a dar para este caso unos 7 minutos como máximo, ¿ya? La idea es que lean bien el texto, si tienen dudas, no se preocupen, las vamos a ir, ¿no? En el caso de que sea con términos, me pueden dejar la consulta en el chat, si no, igual las vamos a ver en cuanto repasemos algunas ideas, ¿ya? Muy bien. 7 minutos entonces, 7 minutos.
A ver. Sí, hablemos de este texto ya. Veo ahí algunas respuestas, sí, están coincidiendo. A ver, por aquí hay algo que, bueno, no he destacado, ¿verdad? Ideas. Ya. Se comenta, por ejemplo, sobre la locura, el cómo se concibe, pues, comúnmente, ¿no? Se podría decir que esto se refiere a partir de la primera afirmación, ¿ya? Bueno, indirectamente, ¿no? Cuando dice que en muchos casos no consiste en carecer de razón, sino en querer llevar la razón que uno tiene hasta sus últimas consecuencias. Y allí, por ejemplo, nos cuenta de estos casos, ¿no? De este hombre que intentó clasificar a la humanidad de acuerdo a los más variados criterios y que se encuentra así en la necesidad de formular una serie infinita de categorías. O aquel hombre que propuso reunir a los jefes de Estado, al Papa, al secretario general de la ONU, en torno a una paella universal donde se logran resolver amigablemente los problemas mundiales. Y nos pone el otro ejemplo de aquellos hombres que presentaron una demanda judicial contra la Unión Soviética para que devolviera a España todo el oro que se llevó durante la República, cuya argumentación desde el punto de vista histórico-jurídico era inatacable, pero llevada a la práctica, en mi opinión, era un acto de demencia. Entonces, en todos estos casos se evidencia la demencia tanto de, bueno, alguna persona o de algún grupo de personas, ¿ya? Profesora, ¿por qué destacó aquí Estado? ¿Ya? Desde mi fuente, ¿sí? Me ha venido acá fallada la cuestión de, ¿ya? Estado, cuando aduce a lo del gobierno, el país, ¿no? Se escribe con mayúscula. ¿Ya? Si hablo de Estado peruano, escribo con mayúscula Estado peruano, el gentilicio va con minúscula. Y profesora, ¿y el Papa, el secretario general, por qué no están con mayúscula? ¿Ya? Son autoridades. En realidad no hay una mayúscula que se requiera. Se puede colocar la llamada o bajo el criterio de la llamada mayúscula de relevancia. Papa, presidente, pero no es estrictamente necesario. Lo que sí es necesario aquí es la mayúscula en Estado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más se comenta, profesora? Lo que diferencia, dice, este tipo de locura, lo que comentaba a través de los ejemplos, de la cordura no es tanto el carácter irracional de la idea incriminada, sino el que esta idea contenga en sí su propia imposibilidad. Y esto me recuerda un poquito, ¿ya? Tengo que decirlo, a lo que propuso hace unas semanas o lo que dijo Lescano, ¿ya? Que iba a pedir el Huáscar, ¿ya? A eso me ha recordado este último suceso que comentan aquí. Como ejemplo de justamente locura. Los locos de esta naturaleza lo son porque han aislado completamente su preocupación del contexto que los rodea. No tienen en cuenta así a todos los elementos de una situación, todos los imponderables de un problema, de allí que esta forma de locura tenga tantas similitudes con la genialidad. Los genios son estos locos más una cualidad, la de encontrar la solución de un problema saltando por encima de las dificultades intermediarias, ¿no? Ahí ya nos dan cuenta de, ¿sí?, esa tanto divergencia entre los genios y los locos, ¿no? Están relacionados de cierta manera, pero como vemos al final sí encuentran solución. En cambio, en el primer caso, ¿sí?, respecto de los locos o ese tipo de locura que nos reflejan a través de los ejemplos, de las situaciones que propone el autor, pues contiene en sí misma su propia imposibilidad. Muy bien, ¿ya? Veamos entonces. ¿Cuál sería el mejor resumen del texto? Necesariamente tenemos que involucrar lo de la locura, ¿ya? Y podríamos hablar de la genialidad. Es un tipo de locura cuya esencia se cimenta, o sea, se basa, se fundamenta en la irracionalidad, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Lo de racional, irracional, lo racional se entiende que va con lo que es lógico, ¿ya? En cuanto a lo que nos comentaban de irracional, lo mencionaban por aquí, respecto de la locura. Decían que la locura y la cordura no es tanto, digamos, el carácter irracional de la idea incriminada que las diferencia, sino el que contenga en sí mismo, se entiende, su propia imposibilidad, ese tipo de locura, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿es la locura o la cordura que estarían relacionadas con esto o se diferenciarían, se entiende, por la irracionalidad, aunque no centralmente? ¿Ya? Entonces, aquí relacionar lo de genialidad con locura es lo que, ¿sí? Se encuentra debajo incluso, ¿no? Y no respecto a la irracionalidad. La locura radica principalmente en la carencia de lógica de la idea postulada. ¿Eso con qué va, profesora? Con lo que comentaban casi al inicio, ¿ya? Decían, la locura en muchos casos no consiste en carecer de razón, sino en querer llevar, la razón que uno tiene hasta sus últimas consecuencias. Y eso es lo que muestra en el texto, de cómo quieren tener la razón hasta el final, ¿de acuerdo? En todos esos casos que estamos viendo, que ya nos comenta el autor en ese primer párrafo. Entonces, decir que la locura radica principalmente en la carencia de lógica de la idea postulada, ¿sí? Podemos decir que incluso se encuentra de manera más específica por aquí, pero como nos decían, no es tanto eso lo que diferencia. Entonces el autor en sí no está destacando esto respecto de la locura, ¿no? ¿Ya? Cuidado con ello. Es otro el rasgo que más bien destaca en cuanto a la locura. La locura consiste en la inviabilidad de una idea antes que en su racionalidad, ¿no? Y justamente ahí se ve, por un lado, considera lo de la irracionalidad que se menciona por aquí, pero ¿qué es lo central? Que ésta contenga en sí su propia imposibilidad. Entonces se entiende ahí que efectivamente para este autor lo que ha mostrado a través de los casos es que la locura consiste en la inviabilidad de una idea antes que en la irracionalidad de esta, ¿de acuerdo? Se hace como dice, contiene en sí misma la imposibilidad, ¿de acuerdo? La locura y la genialidad están estrechamente conectadas y no se diferencian. Vemos que sí se diferencian, ¿sí? Al final se muestra, por ejemplo, un rasgo de los genios que no corresponde al de los locos que tilda como tal aquí, ¿no? Muy bien, por eso es cucaracha. La 2, la expresión paella universal. ¿Qué connota? ¿Qué subyace a esto? ¿No? Si hablamos de paella, literalmente nos referimos a un plato, ¿sí? Pero si hablamos aquí de lo que tenemos, y qué connota en este caso, definitivamente no refiere a que comparten pues un plato, ¿no? ¿Sí? No dice que estos jefes de Estado, el Papa, ¿no? Otras autoridades, bueno, se reunieron o se propuso que se reunieran en torno a una paella universal donde se logren resolver amigablemente los problemas mundiales. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces es que tendríamos que considerar el contexto en el que se inscribe esa frase. ¿Ya? ¿Qué me han sugerido por aquí? Veo que me han sugerido dinosaurio, ¿ya? Avión también, ¿listo? Casa, ¿ya? Están entre avión, dinosaurio, casa, ¿ya? A ver, veamos. Se refiere entonces que estas personas se van a reunir, ¿sí? Para hablar de, pero como dice, de manera amigable. Entonces, ¿qué está implicado en este diálogo? ¿No? ¿O qué debería estar implicado en? ¿De qué hablaríamos? De serenidad y tedio. ¿Qué es tedio, profesora? Tedio es aburrimiento. Pertinacia, pertinaz es el terco, ¿ya? El persistente, ¿de acuerdo? Y hastío, cansancio, ¿sí? Hostigamiento, por ejemplo. Entonces, definitivamente, en este diálogo que dice que deben estar o que se reunirían, bueno, ¿no? O lo que propuso este hombre, ¿sí? Es que se encuentren en torno a este país universal donde se logren resolver amigablemente los problemas mundiales. Entonces, justamente este amigablemente nos da signos de que debe ser, pues, un diálogo alturado, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y donde se van a entender que hay diversas opiniones de, ¿no? Ahí lo de tolerancia, que hablábamos la otra vez a través de una de estas oraciones, ¿sí? Respecto de lo de precisión léxica, ¿sí? Esto de respetar esas ideas diferentes. Muy bien.
compatible con el texto afirmar que algunos locos que parecen ser geniales, ¿ya? Que es compatible, de acuerdo con lo que hemos visto. Y por acá también hay algo que se ha escapado, ¿ya? Que es la tilde, profesora. Ahí debe estar así, ¿ya? Bueno, con minúscula, ¿ya? ¿Consideran que es posible esos algunos locos que parecen ser geniales? ¿Que España recupere de la Unión Soviética el oro sustraído durante la República? ¿Sí? Aquí veo que me han sugerido avión, me han sugerido casa, también han sugerido dinosaurio, ¿ya? Sí, están entre esas alternativas, ¿de acuerdo? Avión, casa, dinosaurio, aunque mayormente avión y dinosaurio, ¿ya? ¿Piensan que es una mala idea reunir a los líderes mundiales a comer? Definitivamente no, ¿verdad? Están totalmente desinteresados en la clasificación de la humanidad según diversos criterios raciales. Nos ponían un ejemplo de loco, ¿sí? Que concebían o decían una persona que clasificó a las personas de acuerdo, ¿no? Y ahí vemos cómo los clasificó, como blancos, bajos, negros, altos, flacos, ¿de acuerdo? Una clasificación que dicen aquí que era pues infinita, ¿no? Una serie infinita de categorías. Entonces, decir que están totalmente desinteresados sería incompatible, ¿sí? Porque uno de estos que tilda de locos se habría mostrado interesado en. Escatiman encontrar soluciones a todos los problemas saltando por encima de los obstáculos intermedios. ¿Quiénes serán ellos? Eso tiene que ver con los genios. La de encontrar la solución de un problema saltando por encima de las dificultades intermediarias, dice por aquí. ¿Sí? Y podemos decir que los genios son estos locos, decía. Ah, ya, pero ellos escatiman encontrar, o sea, definitivamente no buscan encontrar, ¿no? Al contrario, no escatiman encontrar soluciones a, ¿de acuerdo? ¿Listo? Recuerden que lo de escatimar va con lo de ser tacaño, ¿ya? ¿Listo? Esta palabra que hace un momento también aparecía, ¿ya? Cuando hablan de escatimar en gastos, ¿no? No escatima, ¿de acuerdo? La 24. Se colige del texto que es una característica de la locura que se asemeja a la genialidad. ¿Cuál es? Me han sugerido aquí dinosaurio, también han sugerido casa, ya, veo también que, sí, dinosaurio, ya, barco, veamos, ya. Se infiere entonces, perdón, que una característica de la locura que se asemeja a la genialidad, ¿sí? Se entiende que los genios también son locos, pero tienen otra característica más, como comentaba. En el caso de los locos, dice, han aislado completamente su preocupación del contexto que los rodea. No tienen en cuenta todos los elementos de una situación. ¿Bien? De allí que esta forma de locura tenga tantas similitudes con la genialidad, nos decía. Entonces, se entiende que hay una relación, se asemejan estas dos, digamos, estas dos características, en que hay esto de querer llevar una idea hasta las últimas consecuencias, a pesar de que manifiesten una falta de sentido de realidad. Por ejemplo, esto de aquí me recuerda un tanto a también Elon Musk. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que muchas de las ideas que él ha concebido las está llevando a cabo, algunas ya las ha, digamos, concretizado, ¿no? Y quien las escucha por primera vez de repente dice, no, ¿quién va a hacer eso? ¿No? Es una locura, ¿de acuerdo? Pero si ha saltado todo eso, digamos, establecido como normal, ¿de acuerdo? O que va, digamos, conforme a la realidad y ha logrado, ¿no? Ha logrado llegar a dar, digamos, ciertas soluciones o a proponer inventos que nadie se hubiera imaginado tal vez. Si siempre se tomara en cuenta el contexto y los imponderables de una situación para formular ideas, definitivamente eso sería una traba, ¿no? Si siempre se estaría pendiente, no, te dirían, no, eso no se puede, es imposible en nuestro contexto, y no. Entonces,
podríamos decir que ya nadie formularía juicios que contengan su imposibilidad. Por aquí veo que me han sugerido avión y barco. Aún existirían locos que propongan cosas sin sentido. Todas las personas podríamos llegar a ser unos genios, o se propondría una vez más una reunión de líderes mundiales. Se entiende que ya nadie formularía juicios que contengan su imposibilidad, ¿no? Nadie podríamos decir que se atrevería a hacer, digamos, esas locuras, ¿no? ¿De acuerdo? Porque se vería limitado por esto, ¿ah? Ojo, dice acá, si siempre se tomara en cuenta. Esto es lo que marca la fuerza de esta acción que se alude en el enunciado de esta pregunta. ¿Listo? Muy bien. ¿Se entiende entonces? ¿Ya? Si es que no estaría ese siempre, tal vez podríamos decir que la B sería respuesta. Pero el siempre es lo que le da esa fuerza de que es sin excepción. ¿Listo? Muy buen trabajo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Siempre me excedo. Ya bueno. Pero sí, estamos en el tiempo porque yo me acuerdo que empezamos algo de 12:20. ¿Listo? Les agradezco mucho su tiempo, cuídense bastante, ya, espero que se haya entendido ese texto, aunque sí vi que he sido un poco cruel para ponerlo en la tercera semana, ya. Ya saben, el solucionario va a estar colgado en los archivos, y cualquier consulta que tengan me la pueden dejar en el chat, ¿no? Así como que más personalizado, ¿no? Claro, sobre el curso siempre. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Sí me escuchan, ¿no? ¿Todo está bien? ¿Ya? Sí, todo bien. No sé si Milagritos, ¿qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Ahí escuché una vocecita. Ya, muy bien. Sí, mi volumen creo que está bajo. Ah, sí, está bajo, ¿ven? Por eso los escuchaba bajito. Ya, muy bien. Nos vemos entonces la siguiente semana. Sí, de verdad, estaba bajo, estaba en 50. Recién me he dado cuenta. Espero que ustedes me hayan escuchado bien. Ya, cuídense, chicos, muy buena participación, gracias. Vamos a terminar ahí. Bueno, no veo a Milagritos por aquí, pero ya estamos en la hora. ¿Ya? Muy bien. Muchas Bueno, gracias, profesora. Chao, mi gracias también. Gracias. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego.